buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna cuando hay 11 grados de temperatura en Santiago. Tampoco. Pero comenzó el invierno, pues. Ahora Sí, sí, es verdad. sí, pues. Hoy comenzó el Solsticio de invierno a las 6:30 de la mañana, si no me equivoco, comenzó ya el invierno, lo hemos sentido, eso sí. Así que esto de las temporadas, las estaciones como que se descuadran un poco, pero ha estado haciendo frío, parece más otoñal el día, eso sí, aquí en Santiago por lo menos. De todas maneras. Sí. Oye, hay varias informaciones, por supuesto, una de las más comentadas durante toda esta jornada fue este video que se conoció en la tarde-noche de ayer con respecto a los dos imputados por la muerte de una mujer durante esta semana en el centro de Santiago, un crimen atroz. Ellos de hecho declararon justamente que fueron, ya hay video evidentemente que los indican como los homicidas, pero lo que sucedió fue este video dentro del penal en que se encuentran, donde son los reos quienes de alguna manera toman cartas en el asunto, toman la justicia en sus manos y con un hecho evidentemente que ha generado un debate que muestra distintas opiniones. Aquellos que consideran que bien merecido se lo tenían. Hay de hecho una imagen donde se ve cómo los electrocutan, están unidos de las manos y hay uno de los reos que con un cable pelado, digamos, le va pasando choque eléctrico. Hay algunos que dicen que se lo tenían bien merecido, otros que evidentemente van al punto de que aquí hay tortura y condenan el hecho. Así que se ha generado un debate bien polarizado, bien interesante y que por supuesto también es bien grave considerando dos aspectos. Primero, lo que sucede con la situación de estos condenados, recordemos que están en pleno proceso judicial y evidentemente lo que pasa en otro punto que quizás pasó más a segundo plano. Seguimos con los celulares dentro de las cárceles de Chile, porque aquí se graba un video sin ningún problema, se viraliza. Bueno, hay evidentemente un proceso también, una investigación, ya se va a formalizar a las personas que estuvieron relacionadas con esto. Oye, pero está hablando en estos momentos el ministro de Justicia, Hernán Larraín, respecto a este mismo tema. Escuchemos parte de lo que dice. Social de las personas privadas de libertad. Ministro, estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle sobre esta viralización de este video que es grabado 12 detenidos ecuatorianos que son imputados por asesinar a una persona en la calle, a una mujer en particular. Son golpeados por internos de Santiago 1. ¿Qué opinión le merece? ¿Debería haber sanciones hacia personal de gendarmería, por ejemplo? Mire, creo que todas las personas, incluso las personas que cometen graves asesinatos, tienen derecho a la justicia y al trato digno. Por cierto, si alguien comete un asesinato, merece la más fuerte de las sanciones, merece el reproche, el repudio social y las penas que correspondan. Pero no por eso vamos a aceptar prácticas como la tortura u otras similares, porque eso no es humano, no es civilizado, es intolerable. Palabras del ministro Hernán Larraín, quien se refiere en estos momentos en un punto de prensa a estas torturas a ambos imputados por el crimen de una mujer en la calle República. Ya se sabe que la Fiscalía va a formalizar a 4 internos por este delito de torturas a los imputados por este crimen de una mujer que fue matada a palos. Claro, es terrible el crimen, pero también terrible lo que se conoció en términos de la situación de estas personas, de estos imputados por el crimen de esta mujer. Ya lo decía el ministro de Justicia, aquí justamente en vivo, no hay que olvidar la justicia y el trato digno. Recordemos obviamente que hay otro elemento, la Fiscalía va a formalizar a 4 internos del Centro Penal Santiago 1 por el delito de torturas. Así que obviamente también hay... Pero se ha generado un debate y Twitter, ¿para qué decir? Twitter es un caldo de cultivo para visiones totalmente contrapuestas, bastante furibunda en algunos casos. Bueno, vamos a estar conversando en un ratito más sobre esto porque tiene varias patas. Eso sí, este video nunca se debería haber dado, yo insisto, nunca, no dado por los medios, sino que nunca debería haberse generado ese video dentro de un centro penal, porque sabemos que ahí evidentemente hay también un tema más profundo, cuál es la situación que vive actualmente la comunidad de internos, la comunidad penal en nuestro país. Pero también vamos a estar revisando, por supuesto, otros temas, como por ejemplo el anuncio que hizo el ministro Hernán Larraín, Felipe Larraín, ministro de Hacienda. Me quedé pegada con el ministro de Justicia. El otro Larraín. El otro Larraín. Bueno, anunció que va a haber tributación para la economía digital. Entre los que se van a ver afectados por esta tributación, bueno, Netflix, Uber,
tendrán que pagar impuestos. ¿Cómo esto va a afectar a lo mejor a los consumidores? Les vamos a estar contando más adelante. Claro, de hecho desde la Cámara Nacional de Comercio, Encuentro Nacional del Comercio, donde su presidente Manuel Melero dijo está bien porque había una competencia desleal. Y otro punto que vamos a estar abordando son las declaraciones de un actor clave en el gobierno de Sebastián Piñera. Hablamos del ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, quien estuvo aquí en Hablemos en Off conversando de distintos temas. Por ejemplo, dice que las críticas oficialistas son normales, que hay que procesarlas dentro de lo que fue el éxito de la concertación, y dijo que es imposible que en la instalación del gobierno no surjan diferencias con la oposición, pero el fuego amigo, que lo hemos visto fuerte en la última semana. El último caso fue el del senador Francisco Chaguán, que muchos dijeron la forma no fue la adecuada, pero el fondo lo comparten varios de Chile Vamos. Así que bueno, y de hecho el ministro también llama la atención de alguna forma respecto del trato al presidente Sebastián Piñera, sobre todo tras este audio que se filtró del senador Francisco Chaguán, y él de alguna forma compara la situación que vivió hace poco el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde le para los carros a un joven que lo trata de tutear, le dice como, hey Manu, y él le dice, trátame señor presidente. Señor presidente, ten respeto, cuando tú trabajes y puedas alimentar a tu familia, estamos en la misma situación. No es una cosa altanera, sino que de alguna manera mostrando el respeto a la autoridad. A la autoridad, que es un concepto también que no solamente aquí en Chile, sino a nivel internacional se ha conversado mucho porque se ha perdido mucho en distintos aspectos. Por ejemplo, a mí, más que la autoridad, el respeto al que está al lado. ¿Has visto en el Mundial? Vamos a estar hablando del Mundial, obviamente, aquí en Noticias en Duna, cómo las distintas hinchadas han estado recogiendo la basura en los estadios. Oye, sí. Eso, respeto a la autoridad, respeto al entorno y respeto al que está al lado. Y a nosotros nos llama la atención, pero no nos debería por qué llamar la atención, debería ser una costumbre generalizada. Claro, te sorprende, qué lástima que nos sorprenda, pero bueno, me desvió un poquito del tema, pero vamos a estar también conversando sobre ese punto. Oye, hay noticias también desde el transporte, hay anuncios con respecto a semáforos y la delincuencia. ¿Cómo se puede dar esta relación de solucionar el punto con los semáforos para disminuir la delincuencia? Lo vamos a estar conversando en un ratito más. Por supuesto, hay noticias internacionales que vienen de España, noticias del Mundial y mucho más, y los revisamos en los siguientes titulares aquí en Noticias en Duna, 1:08. El ministro Gonzalo Blumel aseguró que las críticas oficialistas son normales y que saber procesarlas fue el éxito que tuvo la concertación. El ministro de la SECPRES, además, aquí en Duna, dijo que es imposible que en la instalación del gobierno no surjan estas diferencias. Las divisiones y los conflictos han sido históricamente el talón de Aquiles de la centro-derecha. Fue un problema permanente en el primer gobierno y hemos hecho un esfuerzo genuino real en esta segunda experiencia de poder tener la relación más fluida y más armónica posible. Ahora, una cosa, es imposible que en un proceso de esta naturaleza, en una instalación, no surjan conflictos. Entonces tampoco sobreinterpretemos estos conflictos que son bastante normales dentro de la actividad política. O sea, yo creo que nosotros como coalición también tenemos que aprender a normalizar los conflictos y aprender a procesarlos. Ese fue el gran éxito de la concertación. Y en otros temas les contamos que el ministro Hernán Larraín aseguró que la tortura es una práctica atroz tras la revelación de un video que demuestra agresiones a los imputados ecuatorianos por la muerte de una mujer en el barrio República. El titular de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que la justicia la aplican los jueces. En este tema, por su parte, la Fiscalía confirmó que 4 reos serán formalizados por torturar a los 2 acusados de matar a una mujer en República. Una investigación entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público determinó los posibles culpables de este polémico video grabado dentro de la cárcel Santiago 1. El ministro Felipe Larraín informó que el gobierno decidió incluir a las empresas digitales en su anunciada reforma tributaria con un impuesto especial a las empresas como Netflix, Spotify y Uber. El titular de Hacienda aseguró que la medida busca nivelar la cancha. Desde el Ministerio de Transporte se decidieron acortar la duración de la luz roja en 1.200 semáforos de Santiago, esto para disminuir la exposición a saltos. Los ciclos de las señales de control se van a reducir hasta 20 segundos entre las 21 horas y las 7 de la mañana y otros horarios de menor flujo. La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reduce la velocidad máxima en zonas urbanas de 60 a 50 km por hora. Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional, por lo que recibir votación favorable en sala, la modificación a la ley de tránsito podría ser promulgada.
Una con 11 minutos, breve, una noticia que acaba de salir. En la sala de la Cámara de Diputados se aprobó en general este jueves el proyecto de ley que elimina el impedimento de segundas nupcias para las mujeres. La iniciativa fue visada por 121 votos a favor y una abstención. Ahora el texto legal regresará a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja para su discusión en particular. Claro, recordemos que eso es parte de la agenda mujer que impulsa el gobierno actual. Oye, y a propósito de gobierno, una conversación muy interesante con Consuelo Saavedra, Matías del Río, Nicolás Vergara en Hablemos en Off con el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Usted la puede revisar, por supuesto, en duna.cl. Ahí está el podcast, también el video para revisar esta conversación en una semana, la pasada, que estuvo súper compleja para el gobierno desde el fuero interno, porque claro, las críticas te pueden venir desde los partidos de oposición, desde aquellos que no les gusta cómo está llevando las riendas, pero cuando vienen de la propia casa, eso es más complicado. Allí la semana pasada las declaraciones que se filtraron de una reunión en RN de Francisco Chaguán, luego varios sectores de Chile Vamos que condenaron o criticaron, no condenaron, criticaron la forma, pero el fondo dijeron, ok, hay una sequía legislativa, hay una serie de problemas en la instalación, varios puntos que estuvo contestando Gonzalo Blumel en esta conversación. Lo decíamos, dijo que el éxito de la concertación fue procesar las diferencias que se dan dentro del fuero interno, por eso duró tanto tiempo, por eso duró más de 30 años. Eso de alguna manera también muestra lo que es el estilo que tiene Gonzalo Blumel. Recordemos que cuando ingresa, no es nuevo, hay que decirlo, Gonzalo Blumel en el primer gobierno de Sebastián Piñera estuvo, digamos, detrás del escenario, pero ocupaba un puesto importante, asesorando al mismísimo presidente de la República. Ahora es el CEGECOP, el ministro de la CEGECOP, y ha tenido una buena llegada en términos de la labor que tiene este cargo, que es ir al Congreso y encontrar acuerdos, consensos para poder agilizar la agenda legislativa del gobierno. Evidentemente, cuando se habla de esta crítica desde el oficialismo de sequía legislativa, al primero que se apunta es al que tiene que llevar la agenda de este tema, que es el ministro Gonzalo Blumel. Por supuesto, también, como tú comentabas, habló de lo que es la coalición, los debates, las diferencias que se están generando, sobre todo por esta llamada sequía legislativa. Él dijo que el talón de Aquiles de la centroderecha fue los conflictos internos, y haciendo referencia también, como tú decías, Nico, a cómo lo llevaba este tema la concertación. Pero no solo habló de la agenda legislativa y de las relaciones al interior de Chile Vamos, sino que también habló de esta fallida acusación constitucional contra el ministro de Salud, Emilio Santelices. Sobre este tema en particular, dijo que no querían plantear triunfos o derrotas, porque la derrota finalmente se le atribuye al Frente Amplio y el triunfo se le agregaría a Chile Vamos. Pero destacó el rol que tuvo Jorge Correa Sutil en la defensa del ministro Santelices, y también respondió por qué fue Jorge Correa Sutil el encargado de defender al ministro de Salud. Dice que eran sus capacidades, además que mantuvo el invicto. No hubo acusación constitucional contra el ministro Santelices, no llegó a acuerdo. Y también destaca el rol de que sea también una figura de la ADC, que haya generado a lo mejor beneficios para que la acusación a Santelices no haya llegado a acuerdo. Bien interesante, la entrevista está en duna.cl. Oye, y vamos también con el tema de la jornada. Ayer se viralizó este video donde veíamos cómo una serie de internos de Santiago 1 torturaban a los dos imputados por la muerte de una mujer en Santiago Centro, el barrio República. Eso evidentemente ha abierto distintos puntos, distintos flancos. Primero, ¿cómo se puede estar dando esa situación en un penal? Desgraciadamente sabemos que eso se da, y con otro tipo de delitos. Pero quizás lo más profundo es la discusión que se da a nivel social, donde hay visiones totalmente contrapuestas a aquellos que dicen lo tenían bien merecido, porque el crimen fue atroz, hay que decirlo, fue atroz, que lo tenían bien merecido una parte, y la otra parte que dice la tortura nunca se justifica, ni siquiera para aquellos que de alguna manera terminan cometiendo un crimen tan atroz. Un tercer punto que creo que ya es más secundario es que son ecuatorianos. Tendemos desgraciadamente a catalogar, a poner una pestaña cuando es un extranjero. Evidentemente es un tema relevante, pero sobre todo
todo por el tema migratorio. Sobre todo por el ¿Qué tema pasa migratorio con que estamos las personas que cometen discutiendo actualmente. delitos y son Justamente. extranjeros? Pero el video es súper impactante, es bien terrible. Han habido declaraciones del Ministerio de Justicia. Ya escuchábamos hace algunos minutos en vivo al ministro Hernán Larraín, quien señalaba que no se puede olvidar uno de la justicia y el trato digno. Y eso evidentemente es parte de este punto. Lo comentábamos, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ya informó durante la mañana que 4 internos del penal Santiago 1 van a ser formalizados esta tarde por el delito de torturas contra estos 2 de 4 imputados por el homicidio de la mujer de 41 años en el barrio República. Durante la tarde del miércoles se divulgó este video a través de redes sociales y lo señalaba en esta mañana el fiscal regional Centro Norte, Roberto Alarcón. Dijo, a partir de la difusión que se hizo a través de redes sociales, la Fiscalía inició la investigación de oficio. O sea, es decir, parte ellos con la investigación. Así se logró determinar a los sujetos quienes hoy en la tarde pasarán a control de detención. La formalización se va a realizar por el delito de tortura. Podría haber un aumento también de las penas. Hay que ver qué va a pasar durante la tarde con esta formalización. Bueno, respecto a las penas que arriesgan estos 4 imputados, Alarcón explicó que es presidio mayor en su grado mínimo. Esto que la pena inicia en 5 años y 1 día. Concluyó que se está investigando si es que hay participación de otros internos o funcionarios de Gendarmería en este hecho que fue grabado y también publicado a través de redes sociales, que finalmente se viralizó y se hizo visible lo que pasó con estos 2 ecuatorianos que están siendo investigados y procesados por el crimen de esta mujer en calle República. Ellos tenían prisión preventiva y finalmente ocurre esta situación. A ver, el punto es, y ahí cada uno tiene su punto de vista, aquí nadie puede ser juez de una u otra visión, pero claramente, si me preguntan a mí, el espiral de violencia que se puede generar por este tipo de situaciones, de alguna manera avivarle la cueca a internos que tienen sus propios delitos, que finalmente terminan golpeando y electrocutando, que es una técnica de tortura que aquí hemos condenado muchísimas veces. Hay historia aquí en Chile con ese punto y que finalmente se empieza a justificar, no sé, creo que no aporta. Yo respeto la opinión de todos, finalmente, y hay que estar en los zapatos también cuando uno ha sido víctima de la delincuencia, que le desea las penas del infierno a aquellos que les importó nada finalmente violentarte. Pero claramente aquí hay un debate, creo que es bastante interesante poner el debate, pero creo que la violencia finalmente no va a significar nada. Hay muchos que decían, bueno, y esto justifica de alguna manera la pena de muerte, justifica el ojo por ojo que existe en algunos países. Bueno, en esos países todavía existe la maldad, todavía hay delincuencia, todavía hay delitos. Hay un tema de fondo, hay que solucionar lo que es en términos de la justicia, la ley, las penas, las sanciones, la situación que se vive en los penales, porque se está dando esto. ¿Y cómo está funcionando Gendarmería? Claro, hay reos que están grabando las torturas que se hacen a estos ecuatorianos. Eso, por eso, o sea, hay varios puntos, pero insisto, creo que las visiones son totalmente respetables, es bueno que se discuta, pero paños fríos. Oye, y hablando de redes sociales, el ministro Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, anunció que van a impulsar una tributación económica digital. Esto supone que empresas, como les contábamos en un principio, como Netflix, Uber, Cabify, incluso AliExpress, tengan que pagar impuestos. Pusiste como entonación más fuerte, incluso AliExpress. Incluso AliExpress, porque yo soy fanática de AliExpress, lo confieso. Y claro, y lo que dice José es verdad, porque evidentemente hay una regulación que se estaba pidiendo hace bastante tiempo. De hecho, desde la Cámara Nacional de Comercio hoy día decía, y lo han dicho varias veces, que hay una competencia desleal, porque finalmente estos servicios digitales que tienen sus matrices a nivel internacional, no específicamente acá, que tienen filiales, terminan pagando impuestos en los países donde tienen las matrices. Aquí hay una discusión no solamente a nivel chileno, en Europa han habido sanciones por parte de la Comisión Europea, no se ha llegado el caso evidentemente acá, contra gigantes como Google, Apple, por términos de la tributación y doble tributación, así que ojo con ese punto. Bueno, es el anuncio que entrega el ministro de Hacienda, y el punto es relevante porque ya dicen algunos que el que se aumenten de alguna manera los impuestos a estas empresas, porque van a tener que pagar más impuestos de lo que pagaban hasta ahora, podría aumentar los costos y el costo se podría traspasar a los usuarios. Al usuario. Pero es que claramente porque hay dificultades para poder cobrar estos impuestos. Obvio. Y una de las formas finalmente para poder cobrar estos impuestos, y es una alternativa también que están evaluando desde el ministerio, es
una forma indirecta de grabarlo, como es cobrar impuestos a la transacción. Oye, todo esto también en el marco de la discusión que se mantiene dentro del gobierno por una nueva reforma tributaria. El Ministerio de Hacienda no quería hablar de reforma tributaria, quería hablar de modernización y simplificación del sistema impositivo, sistema tributario, indicaciones. Evidentemente hay que ver cómo se presenta, si es un proyecto, son indicaciones, pero finalmente hay puntos relevantes donde va a poner ojo, y uno de ellos es lo que pasa con los servicios digitales. Estamos hablando de Uber, Cabify, AliExpress, hay muchísimas empresas, Netflix. y no solamente empresas internacionales, también empresas nacionales que de alguna manera las empresas ya establecidas desde antes, que no tienen esa cara digital, dicen hay una competencia desleal. Creo que la lectura también puede ser positiva más que esta competencia. Es bueno que todos tengan más o menos la misma cancha, porque finalmente así te obliga a diversificarte, te obliga a actualizarte, te obliga a entregar un mejor servicio y ser más competitivo. 1:21, revisemos noticias internacionales. La audiencia de Navarra decretó la libertad provisional para la denominada La Manada. Los 5 condenados por abusar sexualmente de una joven en grupo podrán abandonar inmediatamente la cárcel en la que están desde el 7 de julio de 2016. Los europeos que lleven 5 años en Reino Unido tendrán que pagar 73 euros para quedarse tras el Brexit. Además, el Ministerio del Interior británico reveló que no se pueden tener antecedentes penales graves para optar al estatus de asentado. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, dejó en el mar a otro barco con 224 inmigrantes a los que llama carne humana. La ONG alemana Lifeline los rescató frente a la costa de Libia. Sara Netanyahu es acusada de fraude sistemático. La esposa del primer ministro de Israel habría desviado cerca de 85.000 euros para un catering en la residencia oficial. El expresidente uruguayo Pepe Mujica visitará a Lula da Silva en prisión este jueves. Mujica acudirá a la celda en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba, que fue especialmente adaptada para el expresidente brasileño, en compañía de la presidenta del Partido de los Trabajadores. Justin Trudeau anunció que la marihuana será legal desde el 17 de octubre. El acuerdo con la nueva ley aprobada por el Parlamento, los adultos que tienen al menos 18 o 19 años de edad pueden legalmente comprar, cultivar y consumir una cantidad limitada. 1:22, un golpe importante a nivel internacional se dio con esta decisión de la audiencia de Navarra en España de dejar libres a las personas denominadas como La Manada. Recordemos este grupo de jóvenes. Son cinco españoles que violaron en grupo a una mujer. Bueno, ellos estaban detenidos, ya lo decíamos, desde el 7 de julio del 2016 y de 2017, si no me equivoco. Llevaban un tiempo en la cárcel y tenían que cárcel. cumplir bastante más por abuso y violación de esta joven que en su momento también causó revuelo, no solo político, sino que también social por la condena por abuso. Perdón, y no por agresión. efectivamente están detenidos desde el 2016. Sí, del 2016, sí. Sí, llevan un tiempo ya ahí en la cárcel, pero ahora se les da esta libertad provisional bajo la fianza de 6.000 euros. Llama la atención esta decisión que ha sido adoptada por el mismo tribunal sentenciador y como en el caso de la condena ha salido adelante por 2 votos frente a 1. Este último del presidente del tribunal, José Federico Cobo, quien abogó por la prórroga de la prisión previsional de manera indefinida. Así que pagan la fianza y pueden salir en libertad con algunas condiciones, pero que finalmente lo que decían eran que no son un peligro y que puede que no vuelvan a cometer este delito. En votación dividida, los magistrados se consideraron que no hay riesgo de fuga ni reiteración delictiva. Y eso evidentemente va a generar varias críticas al sistema judicial español. Recordemos que la situación de La Manada fue a nivel internacional, no solamente en España, y también está dentro de toda esta discusión con respecto a la situación de las mujeres y la vulnerabilidad que tienen las mujeres. Aquí finalmente se dejan absueltos a estos 5 jóvenes españoles que hicieron mal, cometieron un delito. Bueno, ok, es un tema que la justicia española lo decidió, pero ya hay críticas que están rondando a nivel mundial y eso va a generar reacciones durante toda esta jornada. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, aquí en Radio. Por supuesto. 1:25, vamos al deporte porque, pucha, que hay noticias. Hay noticias del Mundial porque ya se van definiendo los que pasan a la próxima fase. Australia y Dinamarca igualaron a un gol en su segundo partido válido por el Grupo C del Mundial de Rusia 2018. ¿Qué pasó con Perú y Francia? Te cuento, porque la selección de Perú perdió ante Francia y quedó eliminada del Mundial.
El empate entre Dinamarca y Australia le había dado aires a los dirigidos por Ricardo Gareca, pero un gol ya finalmente enterró las ilusiones. La bicolor se despide entonces de la Copa del Mundo con grandes actuaciones, pero sin poder traducir su buen juego en goles. Incluso salió a la cancha Pablo Guerrero. Así es, Pablo Guerrero, que recordemos, le costó muchísimo poder llegar al Mundial de Rusia y muchos encuentran que su desempeño en los partidos que jugaron no fue el esperado para tanto revuelo y tanta expectación. Tanto conflicto que se generó con las autoridades de la FIFA para que fuera finalmente. Oye, Cristiano Ronaldo sigue siendo, hasta ahora, todavía estamos recién partiendo el Mundial, el goleador indiscutido. Pueden aparecerle otros, por supuesto, ahí. Y las críticas, ¿contra quién van? Argentina y Messi son las más fuertes. En Argentina están súper nerviosos con el partido que van a tener con Croacia, que podría definir el futuro de varios. Vamos a ver qué pasa en ese. Jorge Yo creo que es uno de los encuentros más esperados de la jornada. Argentina-Croacia. Sí, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que Argentina es un gigante dormido cuando lo empiezan a apretar. Aunque aquí hay siempre una discusión con respecto al trabajo colectivo e individual que finalmente no se da en los mundiales. Y al final Croacia tiene súper buenos exponentes y Argentina, Messi. No, pero el trabajo en grupo no es su fuerte, Argentina. Es que el Messi que juega en España es distinto al que juega con Argentina, ese es el tema, eso se sabe. Bueno, hay que ver. Sigue el Mundial, por supuesto, y entremos a la cancha con todos los detalles, con el Vichy Bori allá en Rusia, dándonos todos los antecedentes de esta fiesta que está muy entretenida. Todas las mañanas ir a trabajar se hace difícil porque ahora con los celulares, con todas las posibilidades de ver el Mundial, te la encargo, la productividad se fue a la espalda. Oye, 1:27. Vamos saludando como siempre a nuestros auspiciadores. En Credicor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Ahora concretar tus ideas es más simple con ahorro sistemático de Banco Vice, una nueva forma de ahorrar para ese proyecto que tienes en mente. Contrátalo desde 5.000 pesos mensuales, Banco Vice, simple para ti. Infórmate más en vice.cl, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.spi.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en Lo Aguirre, al que accedes directamente desde la ruta 68. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Nos vamos, 1:28. Muchas gracias por su sintonía y siga acompañándonos aquí en Duna. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.